Extiendo un cordial saludo. Vamos a presentar el informe de electrónica analógica, la práctica número 3, el osciloscopio. Mi nombre es Natasha González y el de mi compañero Joshua Bonilla. Primero comenzamos diciendo que es un osciloscopio. Es un instrumento de medición para la electrónica que ayuda a representar valores de señales eléctricas en una gráfica de amplitud en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Un osciloscopio también nos ayuda a visualizar formas de onda de señales midiendo voltaje pico a pico, voltaje medio y voltaje RMS. Es muy útil en situaciones como medir directamente el periodo y voltaje de una señal, medir indirectamente la frecuencia de una señal. También nos ayuda a determinar qué parte de la señal es de corriente continua y cuál de corriente alterna, localizar averías en algún circuito y medir la fase que existe entre dos señales que estamos midiendo. Tenemos dos tipos de osciloscopio, el analógico y el digital. El más usado ahora es el digital, ya que el analógico está quedando obsoleto. El analógico usualmente lo utilizamos para medir la tensión a través de un circuito cuya frecuencia puede ajustarse en un rango muy amplio de valores, que permite adaptarse a la frecuencia de la señal que se está midiendo. Y el digital destaca por sus facilidades de manipulación, como ya lo mencionamos, y puede decodificar y guardar de forma digital las señales de entrada. Después también tenemos los tipos de ondas. Tenemos las ondas que pudimos observar en el laboratorio, que fueron las ondas senoidales, que son combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia. Se pueden reconstruir cualquier forma de onda. Es la señal que se obtiene de las tomas de corriente de cualquier casa y la mayoría de las fuentes de potencia se producen esta señal. Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado de tensión a otro a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores, ya sea en la televisión, la radio, los ordenadores, entre otros. También tenemos las ondas triangulares que se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente, como pueden ser, por ejemplo, el barrido horizontal en un osciloscopio analógico o el barrido tanto horizontal como vertical en una televisión. La transición entre el nivel máximo y mínimo de la señal cambia a un ritmo constante. Correcto. Ahora pasamos a lo que nosotros hemos desarrollado dentro de la práctica. Si bien aquí podemos ver los tres diferentes tipos de señales que nosotros obtuvimos, como lo había mencionado mi compañera, tenemos lo que sería senoidal, cuadrada y triangular. Si nos fijamos aquí, se representan cada una de estas y por ende, pues es lo que obtuvimos. Adicional a eso, tenemos los análisis de resultados, en donde obtuvimos los siguientes, en este caso, valores, tanto en que sería tanto valor pico pico, voltaje medio, valor RMS, en este caso también el periodo y la frecuencia. En este caso, para mencionar en este caso los valores de una onda cuadrada, si se fijan, el valor pico pico es de 10,2 voltios, valor medio menos 14, porque en este caso se reduce. Valor RMS ciclo 5,03, el periodo y la frecuencia de 1 kHz. La frecuencia en este caso de los tres se ve, eh, se ve igual en este caso y tanto también el valor pico pico que sería el ya establecido dentro de la práctica que era 10 voltios. En el cuestionario tenemos las siguientes preguntas. Describe detalladamente los valores que se pueden escoger de acoplamiento del osciloscopio y qué sucede cuando se escoge cada opción. En un osciloscopio tenemos dos canales, puede ser un canal 1 o canal 2, en los cuales podemos configurar para poder editar el acoplamiento que se va a utilizar, ya sea DC, AC o GND. Cuando seleccionamos el DC, este botón nos permite ver el comportamiento completo de la señal, incluyendo los componentes AC y DC. En el AC, en cambio, observamos solo la componente de corriente alterna, que esta elimina la componente DC y el circuito lo tiene. ¿Y cómo lo logra? Esta componente se la pone en serie con el terminal de entrada de cada canal, un capacitor de gran valor que bloquea el paso de la corriente directa. Sin embargo, si se lo realiza a bajas frecuencias, puede deformar la onda de señal medida debido a la carga y descarga del capacitor de bloqueo.
Y en el botón de GND nos permite ajustar el cero o eliminar temporalmente la señal mientras se ajusta el osciloscopio. Cada una de estas opciones de acoplamiento ayuda a enfocar el análisis de la señal según lo que se desea observar. Correcto. Ahora, si bien para, en este caso, describir detalladamente los valores que se pueden escoger de sonda y qué sucede cuando se escoge cada opción, si bien existe lo que sería una sonda de voltaje positivo, una sonda de voltaje activo, sonda de corriente. Si bien es cierto, en este caso, una sonda de voltaje positivo se utiliza para medir lo que serían las señales de baja frecuencia, ¿no? Esta sonda se compone principalmente de una resistencia y de lo que sería también un condensador. Si bien suelen tener una impedancia de entrada de los 10 megaohmios y una capacidad de 10 picofarads, ¿no? Ahora, para la parte de una sonda de voltaje activo, pues se utiliza para medir lo que serían las señales de alta frecuencia, ¿no? En este caso, eh, consta con un amplificador de alta ganancia que se encarga de ampliar la señal del osciloscopio. Por ende, pues aquí la impedancia de entrada es de 1 megaohmio y una capacitancia de 1 picofaradio, ¿no? Esto es constante tanto para pasivo como activo. Ahora, en la parte de una sonda de corriente, se utiliza para medir la corriente de un circuito sin tener que interrumpirlo, si bien es cierto, sin tener que pararlo o sin tener que ocultar lo que sería la señal, ¿no? En este caso, se suele tener una impedancia de entrada muy baja para evitar la interferencia con la medición de la corriente. Ahora, una de las siguientes preguntas planteadas es de que, de acuerdo a nuestra opinión, ¿en qué valores de acoplamiento y sonda se deben utilizar en el osciloscopio en la mayoría de los casos, ¿no? Como nosotros hemos planteado, en la mayoría de los casos, el uso del osciloscopio depende del tipo de señal que nosotros estemos viendo, que nosotros queremos conseguir. La configuración recomendadas para este tipo de mediciones son las siguientes, ¿no? El acoplamiento de DC, porque es versátil y permite ver tanto la corriente continua como alterna, ¿no? Útil en la mayoría de los casos, que proporciona una visión completa, como lo hemos mencionado, de toda la onda. Y también la sonda por 10, en este sería una sonda pasiva, eh, porque se podría decir que atenúa la señal de voltaje, moderando, sí, sin introducir distorsión significativa. Además, que reduce la capacitancia de la sonda, lo que permite una mayor visualización de esta. Por ende, también lo que sería que evita señales grandes, en este caso sobrecargue la entrada del osciloscopio. Y por ende, también considerar que si se trabaja con señales de baja frecuencia, por debajo de los 10 milivoltios, se debe considerar el acoplamiento AC y usar la sonda por uno, en este caso. Todas estas son configuraciones muy buenas que se toparon dentro de la práctica y que son muy útiles a la hora de nosotros querer obtener este tipo de señal. Eh, Como conclusiones, nosotros llegamos a la práctica que es importante saber manipular los controles y frecuencias en el osciloscopio, ya que así podremos observar una correcta onda de señal sin deformaciones, sin ruido, y y a la vez también nos va a permitir detectar rápidamente cualquier anomalía de la señal. Así podemos diagnosticar los problemas en un circuito o un sistema eléctrico a tiempo. Y por último, el osciloscopio nos sirve como una herramienta que nos facilita la medición, ya sea de frecuencia, voltaje, pico, voltaje RMS, entre otras características de la señal eléctrica. Ahora, como parte de las recomendaciones, nosotros dentro de la práctica tuvimos unas complicaciones y por ende nosotros mencionamos que se debe ajustar adecuadamente la escala tanto de tiempo y voltaje para poder visualizar de mejor manera la señal en la pantalla sin que ésta salga de los límites que nosotros habíamos visto en las imágenes y por ende observarla de mejor detalle y precisión. Tener el conocimiento previo es muy importante, ya que tanto los controles al momento de nosotros, en este caso, interactuar con el osciloscopio, es muy importante para así no, digamos, manipular erróneamente, ¿no? Utilizar los cables que están en perfecto estado, en este caso las puntas del osciloscopio, es muy importante, ya que estas son las principales eh, canales por los que nosotros vamos a obtener la señal, tanto la conexión de estas puntas de osciloscopio como en nuestro circuito. Adicional a eso, podemos ver nuestra bibliografía y por ende fotografías, como habíamos mencionado, de los oscilogramas
del osciloscopio y de las diferentes señales y de ondas. Y al final lo que sería nuestra hoja de datos. Esa sería nuestra presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias.